Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva reunión de Rotary Club de Buenos Aires. Hoy con un programa intenso, tenemos varios invitados a los cuales el secretario va a hacer mención posteriormente, pero quisiera, antes del saludo, agradecer y felicitar a la gobernadora de distrito por el magnífico evento que organizaron para recaudación de fondos de la Fundación Rotaria el lunes pasado. Bueno. Procedemos al saludo de las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Podemos tomar asiento, muchas gracias. Nuestro secretario honorario nos va a brindar el informe de secretaría. Guillermo. Buenos días. Lamento interrumpirlos. Siempre la charla es linda entre nosotros, ¿no es cierto? Les pido mil disculpas. Informe de Secretaría del 12 de abril del 2023. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, nuevamente muy buenos días. Preside la reunión nuestro amigo, el doctor Jorge Grimpel. El orador de la fecha, el licenciado Martín Tetaz, disertará sobre recuperar la moneda, eliminar el sesgo antiexportador para crecer, evitar la crisis y bajar la pobreza. Asiste acompañado por el licenciado Juan Manuel Seco, subsecretario de Políticas Productivas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen las podrán hacerlas llegar a través del celular que figura de informa que está en las mesas. Participan de la mesa cabecera la gobernadora del Distrito 4895, Virginia Gear, los expresidentes Eduardo Santamarina y Alejandro Marolda, los consocios Gabriela Starloa, Jorge Barbagelata y José Ciaba Serrate. Especialmente invitados nos acompañan de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, Luis del Prado, presidente del Consejo Directivo, Josefina Ruilet, directora ejecutiva, la licenciada María Belén Arrúa, que es jefa de gabinete de la Dirección General de Integración Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el doctor Raúl Gampen, invitado por quien les habla. Jackie. Nos visitan el asistente de la gobernadora, Jorge Fiedotín, y Carlos Príncipe, de Rotary Club de Caballito, que dicen que es donde se consiguen las mejores mollejas. Después les paso el dato. Invitado por nuestro socia, Elías Hurtado Hoyos, Adriana Bacaro, subdirectora ejecutiva, y Teresa González Fernández, que son presidentas de ALPI, invitadas por Ubaldo Aguirre. Se realizó el lunes 10 de abril la cena anual de la Fundación Rotaria. La verdad fue impecable la organización por parte de Ricardo Pedace y su equipo, así también como la comida y el espectáculo brindado. La verdad, felicitaciones y ruego un aplauso por tal encomiable evento. En otro orden, les paso un aviso. Con fecha 5 de mayo del corriente año se llevará a cabo la cena apertura y 9ª conferencia distrital Juntos potenciamos la educación y la integración. La cena tendrá lugar a las 19:30 a 23 en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Olivos y tiene un costo de 8.000 pesos. La conferencia se realizará el 6 de mayo en el Colegio Militar de la Nación y es sin costo y el estacionamiento está incluido. Les digo que en el próximo informe van a tener todos los datos para poder comunicarse y adquirir sus entradas. Los cupos son limitados. Quiero decir que estamos realizando, y por eso las presencias que nos engalanan hoy, el emprendimiento conjunto en el barrio Padre Carlos Mujica.
Este emprendimiento, que fue a propuesta de Rotary a través de nuestro expresidente Alejandro Marolda, nuestro consocio Gabriela Starloa, incluye a María Belén, así como también a la gente del Instituto Cultural Inglesa, y me estoy olvidando de alguna gente y lo lamento, conjuga la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Cultural junto con la idea de Rotary para la enseñanza de idioma inglés en el ámbito del barrio Padre Mujica de la Ciudad de Buenos Aires. Les quiero decir que pensábamos que iba a haber 80, 90 inscritos, hubo 500. Y hay 500 en lista de espera. Espero que María Belén me corrija si estoy equivocado. La verdad, gracias arquitecto Marolda por traernos esta iniciativa. Gracias Gabriel por habernos ayudado. La verdad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha colaborado en esto con las instalaciones. Tienen que ir a ver, las instalaciones son impecables, la limpieza, aire acondicionado, todo muy bien. Cuidado, no la han vandalizado, la gente quiere estudiar. Un aplauso por esta iniciativa. El próximo 19, y ya no os aburro más, el próximo 19 de abril se realizará la entrega del premio rioplatense Rotary Club 2023 al señor Pablo Achugarri del Uruguay. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos orgullosamente a nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Nuestro consocio Alejandro Marolda les va a decir unas palabras en relación al proyecto de los cursos de inglés en el barrio Padre Mujica. Queridos amigos, en un momento en el que hay tantas noticias, hay veces desafortunadas sobre la trayectoria de nuestro país, hay noticias que son muy buenas y muy valiosas para recuperarlas y para comentarlas. Guillermo les explicó un poquitito la generalidad del tema, pero yo quiero hacerle un pequeño tributo a estas mesas redondas que ahí tenemos, que nos convocan todos los miércoles, porque de una mesa así salió este proyecto. De una idea y de una pregunta, ¿por qué no enseñar inglés en la villa, que es nuestro territorio? Porque nosotros estamos muy vinculados, sobre todo a través del capítulo de educación, a todas las escuelas que reciben muchos chicos de las Villa 31. Bueno, esto no existe en el ámbito de los barrios de emergencia. No existe enseñar inglés profesional. Son ciclos de 5 años. Es algo que van a recibir una formación equivalente a la de cualquiera de nuestros hijos en cualquier sistema de educación bilingüe. Y yo creo que lo notable fue que en esa mesa redonda, yo pregunté eso, ¿por qué no? Y Gabriela Starloa, que estaba a mi derecha, agarra y dice, Alejandro, yo consigo el lugar en la ciudad, en la villa, y dame una semana. Y así empezó este tema. Y a mi lado estaba Miguel Maxwell y me dice, Alejandro, yo estoy en el board de la Asociación Cultural Argentina Inglesa de Cultura Inglesa. Y así nacen esta unión entre nosotros tres, que hoy fructifica. No se ha perdido un día. Este ciclo ya se inicia, ya empezó ayer. Ayer arrancamos con casi 80 chicos, porque para 80 vacantes hubo 500 personas, familias que se presentaron. Y eso también es una lección para todos nosotros, para darnos cuenta de lo que no todo está perdido en la formación y en la aspiración de la gente de menores recursos. Es emocionante ver que haya habido 500 familias anotadas al día siguiente de que esto salió propuesto como un plan de una acción común del gobierno, de la ciudad y de la actividad privada que representamos nosotros y de la Asociación Cultural Inglesa. Eso es lo que yo les quería comentar. Es una muy buena noticia que surge de estas queridas mesas que sabemos compartir y disfrutar. Gracias.
La señora Clara Mariño va a presentar a nuestro orador. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Martín Tetaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio, economista. Escribió varios libros, entre ellos Psychonomics, Casualmente, Lo que el dinero no puede pagar, Mitos y verdades de la economía de la felicidad, El GPS de tu economía cotidiana y Nada será igual, un viaje a la economía del futuro. Martín, además, ha tenido en los últimos tiempos una intensa participación en medios de comunicación y recibió el premio Martín Fierro al mejor analista político económico en radio. Martín, un gusto escucharte. Bueno, buenas tardes. El Martín Fierro todavía lo estoy buscando, no me lo dieron, no lo festejemos porque no me lo dieron. Me nominaron, pero me ganó otro, que era mejor que yo, obviamente, por eso es bueno. Me dijo el presidente que tenían un protocolo de corbata acá, así que lamento haberlo roto al protocolo, pero han invitado a una persona sin cuello, y ustedes saben que la corbata se cuelga del cuello, así que era más difícil que pudiera venir con la corbata, así que les pido disculpas. Hay muchos amigos, además, hay colegas en esta sala con las cuales me siento honrado de estar conversando un rato con ustedes en esta oportunidad. Voy a ser contrario a lo que se espera habitualmente de un economista y de una persona que está volcada a la política ahora. Voy a hacer un foco en un problema estructural de la Argentina. No voy a hablar tanto de la coyuntura, por supuesto tampoco voy a rehuir alguna requisitoria o consulta sobre la cuestión, o sobre la cuestión política. Ya aparecerá la oportunidad en las preguntas, ¿no? Pero me preocupa particularmente un problema de la Argentina que tiene que ver con el título de la presentación que estamos haciendo hoy, que es el problema del sesgo antiexportador. O sea, Argentina sistemáticamente, de la década del 30 del siglo pasado en adelante, primero forzado por la cuestión de las preferencias imperiales en el Commonwealth. Después, cuando el mundo se abre, después de la Segunda Guerra Mundial y vuelve la época de oro del comercio mundial, Argentina se cierra, ahora ya no por obligación, sino por propia elección. Hay una discusión histórica para llevar adelante otro día, yo tampoco soy la mejor persona al respecto, hay alguna versión de que Perón creía que venía una tercera guerra mundial y entonces que la estrategia era de vivir con lo nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que desde el 30 para acá Argentina, y casi sin excepción, salvo honrosas y escasas excepciones en la década del 60 y algunas en la década del 90, algunos años de la década del 90, ha tenido un sistemático sesgo antiexportador. Yo aprendí cómo funcionaban los impuestos de chiquito. Un día mi papá me dijo, yo le pregunté qué eran los impuestos, me mostró un paquete de cigarrillos, me dijo, ves acá el 80% de este paquete de cigarrillos son impuestos. El Estado pone los impuestos porque quiere que no fumemos, porque es un problema de salud pública, entonces está tratando de desalentar que la gente fume y para eso le pone impuestos de cigarrillos. Ah, perfecto, entendí. Con la misma lógica le ponemos impuestos a las bebidas alcohólicas para que la gente tome menos bebida alcohólica, etcétera, etcétera. Me parece razonable, lo comprendo perfectamente. Pero entonces, ¿por qué le ponemos impuestos a las exportaciones? Si nosotros le ponemos impuestos a las exportaciones, o le ponemos impuestos a la producción, o le ponemos impuestos al empleo, después no nos sorprendamos de que el país exporte menos, el país tenga problemas de empleo y el país tenga niveles de subdesarrollo elevados. Es decir, Argentina sistemáticamente atenta no solamente con impuestos a las exportaciones, sino que el sesgo antiexportador otras de las veces tiene la protección a sectores que compiten en el uso de los recursos de la economía con esos sectores exportadores. Y otras de las veces directamente tiene restricciones de tipo cuantitativo. Hace poco, por ejemplo, estuve en un frigorífico muy grande de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los más grandes de la Argentina,
que además es un frigorífico tecnificado, es un ejemplo extraordinario, tiene más de 2.000 trabajadores, una cosa espectacular. Tan espectacular que además tienen una preocupación por el medio ambiente y tienen un biodigestor con el cual generan su propia energía y venden la energía del sistema. La verdad que una economía de ciclo completo, como decimos ahora, un proyecto productivo de ciclo completo, que me pareció brillante. Y cuando termino de recorrer, voy a la playa donde estaba el biodigestor, veo que ahí al costado había una playa, un campo donde había no menos de 50 contenedores frigoríficos. Y cuando veo los contenedores con el motorcito andando, ¿no? Los contenedores frigoríficos, le pregunto al dueño del frigorífico que estaba conmigo ahí, ¿por qué estaban prendidos los contenedores? Y dice, no, ese son la carne que tenemos para exportar, pero ya llegamos al cupo. Y yo pensé que me estaba hablando de la cuota, digo, la cuota, me estará hablando de la cuota Hilton. Seguramente en Europa hay una limitación para nuestras exportaciones, mecanismo de proteccionismo europeo, no nos dejan entrar. No, me dice, no. Estas exportaciones van a China. Nosotros no tenemos límite, podemos exportar a China lo que queramos. Simplemente el gobierno es el que nos pone un límite y nos prohíbe exportar una determinada cantidad de carne que además no tiene ni pies ni cabeza, porque ustedes saben que la carne que va a China es carne de conserva para producción industrial. No es la carne que nosotros consumimos en la carnicería y es la carne que además termina de cerrar el ciclo del productor agropecuario, permitiéndole la liquidación de su ganado que ya no es productivo, ¿no? Y hace poco tiempo también estuve con el embajador de Taiwán. Me invita a cenar el embajador de Taiwán, estuvimos conversando y me cuenta la frustración que tuvo cuando llega a la Argentina. Me dice que desde Taiwán, desde su país, le piden, tiene una reunión con empresarios y los empresarios le dicen que quieren comprar carne argentina. Y entonces él va contento, convencido de que va a traer un buen negocio para la Argentina, que también es un buen negocio para Taiwán. Se va al Ministerio de Asuntos Agrarios, habla con el ministro de Asuntos Agrarios y dice, tengo una gran noticia, la gente de mi país está dispuesto a comprar todo lo que compra China y más y estamos dispuestos a pagar el doble de lo que paga China. Vieron que está la rivalidad entre China y Taiwán, ¿no? Y entonces el ministro le dice, no, es que nosotros no queremos exportar. Este señor se pellizcaba, dice, no puede ser, porque toda su formación como embajador de carrera había sido cómo conseguir abrir más mercados. Y lo que él traía era un mercado abierto, que normalmente cuesta años de negociaciones para poder abrir, y él lo traía servido en bandeja al mercado. Y nosotros se lo rechazábamos. Entonces, el problema del sesgo antiexportador sistemático de la economía argentina es que entonces Argentina exporta menos, obviamente. Como exporta menos, entran menos divisas al país. Y como entran menos divisas al país, tenemos dos problemas graves. Dos problemas muy graves. El primero, el tipo de cambio que equilibra el sector externo, o sea, el nivel del dólar que hace que tengamos las cuentas externas equilibradas tiene que ser más alto, porque exportamos menos. Pero cuando el tipo de cambio real es más alto, cuando los dólares son más caros en Argentina, entonces los salarios reales son más bajos. Y tenemos la paradoja de que 50% de los trabajadores formales registrados en la Argentina hoy ganan menos que una canasta básica de pobreza. Esto tampoco pasó nunca. Fue un deterioro gradual el que nos llevó hasta acá. Esto en la época en que, incluso que yo me sumé al mercado de trabajo y que tantos de los que están acá se sumaron al mercado de trabajo, conseguir un empleo formal, en blanco, en el sector formal de la economía, era una bendición. Uno hacía una cena en la casa, se festejaba, le avisaba a toda la familia, mirá, conseguí un empleo en blanco, era el ticket de acceso a la clase media, después te podía ir mejor o peor. Pero ya no eras pobre, ya tenías el ticket de acceso a la clase media. Bueno, se terminó esa Argentina, no existe más esa Argentina, la rompimos. Ahora vos podés tener un trabajo formal, en blanco, registrado, etcétera, y sin embargo ganás menos que una canasta básica. Y eso es esencialmente la consecuencia del sesgo antiexportador, lo que pasa es que nadie conecta esas dos puntas. Pero eso es consecuencia del sesgo antiexportador. Por tener un atentado sistemático en contra de nuestras exportaciones, Argentina hoy exporta la mitad de lo que podría estar exportando si no tuviera ese sesgo sistemático. Nosotros tendremos que estar exportando 200.000 millones de dólares en Argentina y no llegamos a 100, cuando los precios soplan a favor. Sí, acá lo escucho a Conesa decir que tal vez 500, probablemente. Es difícil hablar cuando tenés a Ciaba Serrate, a Conesa, a esta gente en el público, porque yo cuando me lo vi que estaba al profesor Conesa, dije, me habrán invitado para servir el café a mí. Entonces,
el hecho de que ingresen menos divisas en el país de manera sistemática deprime los salarios reales de todos los trabajadores. No solamente los trabajadores que están en el sector del campo, no solamente la gente que vive en las ciudades rurales, que vinculan indirectamente con la actividad del campo, deprimen los salarios del mozo que está acá. Deprimen los salarios del trabajador administrativo de una oficina, deprimen los salarios del repositorio del supermercado, deprimen los salarios de toda la población. Los salarios reales en Argentina serían mucho más altos si nosotros tuviéramos la capacidad exportadora que tiene la Argentina y que tienen los países vecinos. Basta mirar el despegue de la cantidad de exportaciones de cualquiera de los países vecinos. En algunos casos, además, no hay ni siquiera un argumento desde el punto de vista de la mesa de los argentinos, que a veces se trata de hacer y que, como acabo de demostrar, es un falso argumento. Caso de la minería, por ejemplo. En la minería, de un lado de la cordillera, la misma cordillera, pero de un lado exportan 45.000 millones de dólares y del otro lado exportamos solamente 3.000. Entonces, evidentemente, hay un potencial exportador de la Argentina formidable. Nosotros estamos atentando contra ese potencial. El segundo problema es que Argentina tuvo culpa de atentar contra sus exportaciones en los últimos 75 años, crisis de balanza de pago cada 5. O sea, tuvimos 15 crisis macroeconómicas severas. En todas esas crisis hubo una crisis de balanza de pagos. Es decir, en otras palabras, Argentina se queda sin divisas cada 5 años. Y choca con esta famosa restricción externa, le dicen ahora, que es un eufemismo, porque uno mira para afuera, no hay ninguna restricción afuera. La restricción es interna, no externa. Porque si no, nos explica por qué no choca Chile, por qué no choca Colombia, por qué no choca Uruguay, por qué no choca Paraguay, por qué no choca Bolivia, por qué no choca Brasil. Vamos, los únicos que chocamos somos nosotros. Pero cada 5 años nos quedamos sin dólares. Ahora nos quedamos sin dólares de vuelta. Circunstancialmente, además, tuvimos una pésima cosecha. Pero ya nos veníamos quedando sin dólares. Si ustedes miran los datos de actividad económica del último trimestre del año pasado, la actividad económica se viene desplomando a una tasa anualizada del 13%. Y esto fue antes de la sequía. Esencialmente porque casi el 50% de las importaciones argentinas hoy van con un mecanismo de licencia no automática, es decir, con un mecanismo burocrático que las traba. Son importaciones productivas. Piensen ustedes que el 80% de las importaciones argentinas son para producir. Así que si nosotros tenemos 45 o 50% de las importaciones con licencias no automáticas, quiere decir que le estamos poniendo licencias no automáticas al 30% de los insumos de la Argentina. Y esto va a ser más grave en los próximos meses. Con lo cual nosotros, cada una de esas crisis macroeconómicas severas causa 2 problemas. El primero, profundiza la pobreza, porque las crisis son asimétricas en materia de pobreza. Si hunden un montón de gente en la pobreza y cuando la crisis eventualmente se supera, no sale mucha de la gente que cayó en la pobreza. Entonces nosotros, ¿cómo llegamos de 4% de pobreza a 40% de pobreza con 15 crisis macroeconómicas en los últimos 75 años? Cada crisis deja una capa más. La mejor política económica de la Argentina es evitar la próxima crisis. La mejor política contra la pobreza en Argentina es evitar la próxima crisis. Y la mejor manera de evitar la próxima crisis en Argentina es remover todo el sesgo antiexportador que tiene la economía argentina. Y esto no puede tener ninguna justificación ni desde el punto de vista fiscal. Si nosotros tenemos que entender que es una traba para nuestro desarrollo, que es la causa de la pobreza y que es la causa del subdesarrollo de la Argentina. Salvo que alguien me pueda o me quiera explicar que bueno, que está bien, que mejor la pobreza la reducimos de manera gradual. ¿No? Yo no comprendo el gradualismo en materia de reducción de la pobreza cuando tenemos las herramientas necesarias para poder salir de esa situación. Pero el segundo problema que nos genera, y no quiero extenderme mucho porque me dijeron que solamente tengo 20 minutos, es que cada una de las crisis de balanza de pagos genera un salto discreto del tipo de cambio. Sumado al otro hecho que explica la historia económica y política de la Argentina, que es que Argentina, los distintos gobiernos de distinto signo político, pero predominantemente esto empezó con el peronismo en la década del 40, han manipulado el tipo de cambio con fines electorales. Por la misma razón que se los decía recién, porque si yo logro atrasar el tipo de cambio real de la economía, el resultado que consigo atrasando el tipo de cambio real de la economía es que los salarios reales son más altos. Pero eso es artificial. Sobre todo si el resultado del atraso del tipo de cambio no es la consecuencia, no quiere decir que nosotros somos más productivos, que entonces tenemos una productividad mayor, que estamos creciendo y que entonces, como somos más competitivos y recibimos más inversiones, el dólar es más barato en Argentina. No está pasando exactamente eso, está pasando lo contrario. Está pasando que un funcionario pretende saber mejor que el mercado cuál es el precio de equilibrio del dólar y entonces pretende poner ese precio, por debajo obviamente el precio que corresponde.
Y cuando pone el precio, miren, el ejemplo paradigmático más cercano es lo que pasó con la economía argentina entre el 2009 y el 2011. Entre el 2009 y el 2011, por razones estrictamente políticas, el tipo de cambio real en la Argentina se apreció 53%. Es decir, hicieron que de manera artificial los salarios en dólares de los argentinos se inflaran 53%. Esto quiere decir que de golpe todo el mundo tuvo capacidad de comprar un auto, de hacer un viaje, etcétera, etcétera. Y esto obviamente no es que la gente no tenga su derecho a cambiar el auto, a hacer un viaje, por supuesto, si la gente se desloma trabajando siempre, pero el resultado de eso es que estábamos generando un bienestar completamente artificial que se llama plata dulce en la historia política y económica argentina. Ya tiene un antecedente. Y ya sabemos cómo termina. Es un anabólico. Y los anabólicos, si ustedes van al gimnasio y prueban con anabólicos, en 2 meses van a tener un lomo bárbaro, pero ya saben que no pueden usar anabólicos siempre. Las consecuencias de los anabólicos van a ser tremendas sobre la salud. Y esto es lo que está pasando con la economía argentina. Entonces, cuando el gobierno manipula el tipo de cambio con fines electorales, como lo hizo entre el 2011, el 2009 y el 2011, ya Clara se acerca, ¿no? Es una señal indirecta como diciendo, vea, ya estás en los 20 minutos. Entonces, el resultado es que la gente se ataja porque la gente se aversa al riesgo. Entonces, la gente dice, mejor por la duda ahorran dólares. Aunque no me rindan en el mediano y en el largo plazo, aunque vos me muestres una serie de tasa positiva en peso, no importa. Igual voy a ahorrar en dólares por ese salto discreto, por la misma razón que compro el seguro del auto. O por la misma razón que compro un seguro de vida, porque soy averso al riesgo, tengo miedo. Entonces, como cada tanto va a venir una devaluación, y ya vinieron 15 en los últimos 75 años, y va a venir otra inexorablemente, yo prefiero que me agarre sentadito en verdes, crocantes. Y entonces se destruye la moneda. Y no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin moneda. Miren, voy a cerrar con este dato. Argentina tiene 8% del PBI en todo su sistema de crédito, todo, hipotecario, prendario, productivo, todo el crédito de la Argentina son 8 puntos del producto. El segundo país de América Latina que tiene menos, tiene 40. Chile tiene 80 puntos del producto, el crédito hipotecario. Nosotros tenemos atrapados entre 40 a 70 puntos de crecimiento económico por no tener una moneda estable. Entonces nosotros necesitamos una solución que mate esos 2 pájaros juntos. Necesitamos un sistema monetario radicalmente diferente en Argentina. Yo he hecho una propuesta, la dejo para las preguntas, para discutirla más adelante, hace poco, que es hacer una convertibilidad con el real para terminar con la inflación automáticamente en Argentina, recuperar el crédito y terminar con la posibilidad de las manipulaciones de los tipos de cambio en Argentina como mecanismo de sesgo antiexportador. Si nosotros conseguimos instalar esta discusión y terminar con el sesgo antiexportador en Argentina, Argentina va a ser un país desarrollado en poco tiempo. Y muchos de los hijos de ustedes que hoy se fueron, o nietos de ustedes que están pensando en irse, van a empezar a pensar cómo hacen para volver. Y ese es mi desafío, para eso quería charlar con ustedes. Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias. Primera pregunta. ¿Cuál es su propuesta para implementar en relación al tipo de cambio a partir del 11 de diciembre del 2023? Lo cual implica que ya dan por ganada esta pregunta en las elecciones generales. Bueno, yo no daría por ganado nada primero, como por el primer punto, hay que ganar primero. Pero segundo, no hay ninguna duda que el día número 1 hay que hacer una independencia absoluta del Banco Central, punto número 1. Sí, el Banco Central tiene que ser completamente independiente. Fíjense lo que pasa ahora en Brasil, fíjense lo que pasa ahora en Perú. Inestabilidad política tremenda. Gana la derecha, después gana la izquierda, vuela un presidente por los aires destituido, viene un presidente de derecha que es populista delirante, después viene otro que es de izquierda, otro viene, disuelve el Parlamento en Perú, digamos. Sin embargo, hay estabilidad. Y hay estabilidad porque el Banco Central es independiente. Nosotros necesitamos cortarle las manos al Poder Ejecutivo respecto al Banco Central. El Banco Central tiene que ser completamente independiente. No tiene que volver a ocurrir. Y lo voy a decir con nombre y apellido, no por las personas, porque además tengo una invitada, una de las invitadas ilustres que tiene alguna vinculación con esta persona. No tiene que volver a ocurrir ningún caso Redrado, pero tampoco tiene que volver a ocurrir ningún caso Sturzenegger. Ambos casos tienen un denominador común. A ambos presidentes del Banco Central los puso un presidente y cuando el mismo presidente u otro presidente no le gustó lo que estaban haciendo, ¿cómo lo removió? Entonces no tiene que pasar ninguna de las dos cosas.
El próximo presidente no tiene que tener nada que ver con el nombramiento de ningún director del Banco Central ni del presidente del Banco Central, y tampoco tiene que tener ninguna chance de removerlo, y tampoco, por supuesto, tiene que tener ninguna posibilidad de financiarse con el Banco Central. Día número 2, después de la independencia del Banco Central hay que hacer una unificación cambiaria, no se puede crecer con 14 dólares distintos, por supuesto, porque eso también es sesgo antiexportador. Entonces tenemos que ir a un único tipo de cambio. Y la respuesta a la pregunta concreta, que es ¿a dónde va el dólar con esa unificación cambiaria?, depende de que nosotros estemos dispuestos a hacer la reforma que Argentina necesita. En Argentina, el dólar hace, la devaluación hace lo que la política fracasa en hacer. Entonces la respuesta es muy simple. Si nosotros hacemos las reformas que Argentina necesita en materia tributaria, en materia de reforma del Estado, en materia laboral y en materia monetaria, el tipo de cambio de equilibrio nadie sabe cuánto es, pero estoy seguro que está mucho más cerca del tipo de cambio oficial de hoy. Incluso capaz que está por abajo. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a hacer ninguna de esas reformas, o encaramos con un gradualismo exasperante que por lo tanto no va a tener credibilidad y nadie lo va a creer, entonces el ajuste va a estar más cerca de lo que es el tipo de cambio paralelo de hoy. Esto es así de simple. El dólar en Argentina va a valer lo que la política va a ser responsable de lo que valga el dólar el día 11 de diciembre. Si la política hace las transformaciones que Argentina necesita, mucho más cerca de lo que sale ahora el oficial. Si la política no hace las transformaciones que la Argentina necesita, mucho más cerca del paralelo. Martín, voy a tratar de unir dos temas. Primero, una reflexión tuya sobre las últimas horas de lo que se ha producido en Juntos por el Cambio a través de la interna del PRO, que si bien es la interna del PRO, se proyecta obviamente sobre la coalición. Y después de esa pregunta, ¿los equipos económicos están más de acuerdo que los equipos políticos? Porque da la sensación que cuesta mucho pensar en la turbulencia política, qué es lo que puede pasar abajo si son gobierno. Sí, empiezo por la segunda, que es la que explica también la primera. Hay 4 grandes fundaciones que vienen trabajando y una satélite, para decirlo de alguna manera, ¿no? La Fundación Alem del Radicalismo, la Fundación Porvenir, que es la fundación de evolución del sector del radicalismo que representa a Martín Lustó y en el que estoy participando yo, la Fundación Pensar dentro del PRO y la Fundación Ana Ardén de la coalición cívica, venían trabajando por separado. Además está la Fundación Mediterránea con el equipo de Melconian, que por eso digo satélite, porque no es de Juntos por el Cambio, todos ustedes saben, por supuesto es independiente la Fundación Mediterránea, pero está dispuesta a colaborar en un nuevo gobierno y por eso la cuento como una usina de ideas que son importantes en Argentina. Y la verdad que todas esas fundaciones trabajaban cada uno por la suya hasta el 2021, y desde el 2021 para acá están coordinando de manera permanente. Y cuando uno escucha las discusiones que hay, técnicas, a nivel de los técnicos de esas fundaciones, son de decimales. Todo el mundo está convencido de las 4 grandes reformas que tiene que hacer la Argentina. Hay alguna discusión respecto al timing, hay algunos que estamos tratando de convencer más de que hay que ser un poco más radicales en la reforma monetaria de arranque y sobre algunas ideas, pero el consenso es muchísimo más grande a nivel de los cuadros técnicos que a nivel de los cuadros políticos. Y ahí contesto la de la política. Por razones de respeto al otro espacio político que integra la coalición, yo no voy a opinar de la interna del PRO, no me corresponde, no sería una falta de respeto. Lo que sí voy a decir es que me parece que fue muy buena la decisión del jefe de gobierno de la ciudad porque consiguió lo que venimos militando y pidiendo siempre, que es que haya elecciones con boleta única. Es lo que votamos en el Congreso del año pasado para todo el país. Ojalá en todo el país fuera así. Y consiguió una segunda cosa, que es separar, aunque sin molestar al vecino, porque es el mismo día, en el mismo lugar, pero separar la elección nacional de la elección local para que podamos focalizarnos en la discusión de los problemas de la ciudad. Es exactamente lo mismo que estoy pidiendo yo para la provincia de Buenos Aires, sin éxito, lamentablemente, pero yo quisiera que se discutiera por separado los problemas de la provincia de Buenos Aires, porque si no se enmascaran en los problemas nacionales. Y terminamos discutiendo si Horacio, Patricia o Milei, y no terminamos discutiendo los problemas que realmente tiene la provincia o los problemas que realmente tiene la ciudad. Entonces me parece brillante la decisión en ese segundo aspecto. Y también me parece, desde el punto de vista táctico, una gran decisión para Juntos por el Cambio. Una gran decisión para Juntos por el Cambio, porque, como va a pasar en cada una de las provincias donde la elección nacional esté separada de la elección local, el poder de celebrity de Milei se va a diluir. Entonces, no es lo mismo hacer campaña en la ciudad de Buenos Aires con la boleta de Milei que hacer campaña en la ciudad de Buenos Aires con la boleta de Marra o de otro candidato de los otros espacios. Con lo cual, para Juntos por el Cambio, además, es desde el punto de vista táctico la mejor decisión posible. Así que estoy muy de acuerdo con la decisión. ¿Cuál sería su candidato en la ciudad? Mi candidato en la ciudad es Martín Lustó. Creo que todos saben que trabajo
mucho con Martín, creo que la ciudad tiene que insistir en un modelo de gestión que es correcto, pero que ese modelo de gestión tiene que ser complementado y mejorado en muchas áreas. Por ejemplo, en las áreas de educación. Ustedes acaban de poner el foco acá, en el tema de la educación, sé que es un tema importante para ustedes. La educación no es el tema de la presentación mía de hoy, otro día con gusto me interesaría venir a hablar de ese tema. La educación para nosotros es un tema fundamental, está atravesado por una crisis internacional. En el mundo el modelo educativo de la revolución industrial está acabado, la revolución industrial está acabada tradicional, hay una nueva forma de creación de valor en el mundo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todas estas cosas que estamos discutiendo, que exige por lo tanto una nueva escuela. Pero además la escuela tradicional tampoco funciona acá. Nosotros necesitamos que la escuela esa funcione bien, iguale oportunidades. Es decir, si el Estado tiene una función, sin ninguna duda, es la de darle oportunidades a toda la población, y esto hay unanimidad en todo el arco político, desde Sarmiento, digamos, dígame si Sarmiento era socialista, porque probablemente sí. Con los cánones de ahora, debo decirles, Sarmiento y Roca también eran socialistas, porque Sarmiento se trajo 64 maestros, quería traer 1000, armó un sistema educativo y educó a toda la población con educación pública por parte del Estado, era el socialista número 1, era un poquito más gordo que el pelado que tenemos acá, pero también era parecido en ese sentido, y Roca era otro también gran socialista, porque puso educación pública obligatoria, es una herejía, pero la 1420 y la transformación educativa de Sarmiento hicieron la Argentina lo que es la Argentina hoy. Nosotros necesitamos recuperar ese camino. Otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión del enfrentamiento entre Macri y Larreta? No es tu espacio. No, como dije recién, Clara, no voy a opinar sobre la interna política del otro espacio. Hace unos días salió en el diario que las empresas públicas pierden alrededor de 6.000 millones de dólares anuales. ¿Cuál sería la propuesta tuya con respecto a estas empresas? Pragmatismo 100%. Si me muestran que una empresa pública le sirve al Estado y le sirve a la sociedad, esta es una discusión que además en el mundo no existe más, es una discusión vieja. En el mundo hay empresas públicas que funcionan bien, caso francés, por ejemplo, hay empresas privadas que funcionan bien, el modelo más inglés, hay empresas públicas que funcionan mal, el modelo argentino, y hay empresas privadas que funcionan mal, el modelo argentino de vuelta. Entonces, quiere decir que no es un problema de propiedad de la empresa necesariamente, pero lo que es una paradoja es que nosotros tengamos un Estado que fracasa en proveer educación de calidad, que fracasa en proveer salud de calidad, que fracasa en darle seguridad a sus ciudadanos, pero que tenga una empresa que hace cosas que el Estado puede hacer un privado. Entonces yo digo, en los terrenos en los cuales las actividades las puede hacer el privado, que las haga el privado, no hay ningún problema. Que lo regule, por supuesto, tiene que seguramente tener la regulación y el control del Estado, eso es normal en todos los países del mundo, pero dejemos que los privados hagan lo que los privados hacen mejor, que el Estado se concentre en hacer lo que tiene que hacer el Estado, lo cual es un problema, porque para muchas empresas, te pongo un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, Astilleros Río Santiago. Astilleros Río Santiago es una empresa que no boya un barco, la última vez que boyó uno fue sin hélice, sin motor, una cosa medio insólita. Entonces, ahora yo digo, ¿se puede privatizar? ¿Tiene sentido privatizar Astilleros Río Santiago? ¿Saben cuál va a ser el resultado? Cero. Nadie va a poner un peso en esa empresa. Nadie va a poner un peso en una empresa que tiene más pasivos laborales que los activos que puede llegar a tener. Con lo cual, la única solución que se me ocurre en ese camino es empezar a considerar la gestión de los propios trabajadores. El Estado no puede poner más plata. El Estado les va a poner plata un año, le da un año para que se ordenen. Y que los trabajadores elijan si quieren cobrar menos, si quieren trabajar más, si quieren ajustar las tarifas para que reflejen el costo de la generación y someterse al escrutinio del mercado y que el mercado valide o no valide esos precios. Digamos, que funcionen con regla de mercado, pero que el Estado deje de poner plata en ese agujero. Una pregunta económica. ¿No sería mejor sincerar el cambio del dólar y comenzar de nuevo? Es que no es un problema de stocks, es un problema de flujos. Si fuera un problema de stocks, voy a tratar de explicarlo un poco más claramente esto, ¿no? Si fuera un problema de que vos, Clara, tenés, como sos mujer y sos coqueta, tenés el pelo un poco más largo de lo que lo tengo yo. Si vos me dijeras, alguien mañana pusiera una norma acá que dijera, no, que todo el mundo tenga el corte de pelo igual, ¿no? Bueno, podría ser, qué sé yo, podría poner una norma de ese estilo. Pero esa norma
tendría un problema, que es que el largo de tu pelo es un problema de flujo, crece permanentemente tu pelo, por eso es más largo el mío. No es un tema que se arregla cortándote el pelo hoy y ya está, y empezamos de nuevo. Con el tipo de cambio pasa exactamente eso. El tipo de cambio es el resultado de flujo, no el resultado de stocks. Entonces, como nosotros nos generamos exportaciones y como nosotros tenemos un montón de problemas en el mercado de trabajo y tenemos baja productividad y nuestra productividad crece una tasa diferencial respecto a la del resto del mundo, nos alejamos cada vez más del resto del mundo. Y lo que nosotros nos vamos alejando cada vez más del resto del mundo lo va corrigiendo el tipo de cambio, no queda otra alternativa. Entonces, si nosotros lo corregimos de una sola vez y creemos que esa corrección va a terminar con los problemas de la Argentina, vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos durante los últimos 75 años. Ya hemos probado devaluaciones en Argentina y dicen, no, ya está, miren. Si arrancamos del dólar de 500, de hecho tiene un atractivo la propuesta esa también, que es el atractivo que hizo un ministro que se llamó Krieger Bacena, que hizo una pregunta el primer día que asumió a los técnicos de cuánto era el atraso cambiario, le dijeron 25% y dijo, devaluemos 40%. ¿Para qué devaluó 40%? Para que el tipo de cambio real bajara siempre. Y entonces la inflación fuera siempre para abajo. Funcionó muy bien ese mecanismo. Pero tuvo patas cortas, digamos. No resolvemos los problemas estructurales de la Argentina si nosotros solamente usamos el tipo de cambio para corregirlo de una vez. Porque los problemas del mercado laboral van a seguir estando, porque el sobredimensionamiento del Estado y la falta de eficiencia del Estado va a seguir estando, porque la estructura tributaria del Estado es alta y distorsiva y mal puesta, va a seguir estando. Entonces no resolvemos el problema devaluando de una vez, por más que arranquemos con el dólar de 500. Te hago las dos últimas preguntas. Desarmar el sesgo antiexportador, ¿es un tema político o económico? No, es 100% político. 100% político. Económicamente ya lo sabemos. Vamos, cuando uno mira, esta es una de las cosas que son interesantes de la economía argentina, ¿no? No es que nosotros, uno aprendió algunas cosas de la pandemia, a mirar un poco la evidencia científica y a mirar las cosas que funcionan alrededor del mundo. Cuando empezó la pandemia, el presidente, y no lo juzgo porque era con el diario, juzgarlo sería un error de mirarles el diario del lunes, nadie sabía la verdad que cómo era el bicho cuando empezó todo esto. Al presidente dijo en algún momento esto se cura con un tecito caliente. Bueno, pero ¿qué aprendimos a mirar los datos inmediatamente? Decir, bueno, no, rápidamente corregimos, che, esto no se cura con un tecito caliente. Bueno, hay que vacunar, hay que hacer esto. Empezó toda la discusión, ¿no? Empezó toda la discusión. Pero aprendimos permanentemente mirando qué funcionaba en los países que arrancaban antes que nosotros. Por desgracia para ellos y por fortuna para nosotros, Europa picaba en punta con el tema de la pandemia. Nosotros teníamos permanentemente el diario del lunes y veíamos qué cosa funcionaba. Y no, con ese criterio del diario del lunes tomamos la decisión de abrir las escuelas más rápido de lo que quería hacer la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la evidencia de Europa mostraba que con protocolos se podía volver a clases con normalidad y no pasaba nada con el virus. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con la economía. Si uno mira la discusión de la inflación o las otras discusiones sobre la economía o sobre el sesgo antiexportador en Argentina, hay un denominador común, que es que el Banco Central es independiente en Bolivia, en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. No hay sesgo exportador en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Me voy de Bolivia a Chile. ¿Te gusta más? No es una discusión ideológica en ningún lugar del mundo. No hay discusión ideológica. Ya sabemos desde el punto de vista técnico lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que resolver acá la cuestión política, de ordenar la discusión, decir cuál es el problema de Argentina y hacer lo que ya sabemos que hay que hacer, que es lo que hacen en todos los países. Después discutimos la sintonía fina, si a vos te gusta más la centroizquierda o te gusta más la centroderecha. Pero ni la centroizquierda ni la centroderecha tienen inflación en el mundo, ni la centroizquierda ni la centroderecha tienen impuestos a las exportaciones en el mundo. Creo que Rusia, Irán y algún otro país más tienen. La última pregunta. ¿Qué certezas hay de que Juntos por el Cambio llegue unido al mes de agosto y después al mes de octubre? Todas. Están puestas en duda hoy. No hay. Yo, Clara, disiento con eso, no hay ninguna duda de la unidad de Juntos por el Cambio. Mira, nosotros nos separaron, entre comillas, varias veces ya, ¿no? Primero era una alianza electoral, lo cual era cierto, empezó siendo una alianza electoral en 2015. La famosa frase de Sanz, esa que era muy buena, decía, nos conocimos camino al altar. Esto era real, esto era real, es una muy buena ilustración. Pero después maduró muchísimo eso, maduró muchísimo durante el gobierno, maduró sobre todo fuera del gobierno. Si en 2019 todo el mundo dijo, ya está, Juntos por el Cambio se rompe todo, se terminó, los radicales se van a ir enojados porque Macri no le dio bola en el gobierno. No, todo lo contrario. No solamente no se terminó, sino que Juntos por el Cambio se amplió.
Incluyó un montón de sectores liberales que estaban en otros espacios políticos, lo sumó. Y además se fortaleció, los partidos están hoy mucho más fuertes, particularmente el radicalismo, obviamente, pero todos los partidos Juntos por el Cambio están más fuertes de lo que estaban en el 2015 o en el 2019. Con lo cual, y además no hay licencia social para ninguna aventura individual. No hay licencia, no puede pasar, porque la gente en la calle, lo primero que te dice, lo primero dice, hola, ¿cómo estás? Te reconoce. Y lo segundo que te dice es, no se peleen. Vayan juntos, por favor, no se peleen. Es decir, la esperanza de la gente está puesta en que nosotros vayamos juntos y no nos peleemos. Así que no hay ningún lugar para ninguna aventura individual por afuera de Juntos por el Cambio. ¿Lo incluís a Mauricio Macri, a pesar del conflicto Claro, reciente? por supuesto. No imagino que Mauricio Macri, vos me estás preguntando si va a pegar un portazo y va a desarmar lo que él mismo armó. ¿Por qué razón? No tiene lógica. ¿Para qué, digamos? ¿A son de qué? ¿Para ir a qué? ¿A qué aventura? ¿De qué características? ¿Con quién? Si no hay más, ¿a dónde querés ir, digamos? ¿Qué va a hacer para ir? ¿Para volver con quién? ¿Con el kirchnerismo? ¿Lo ves a Mauricio Macri yendo con el kirchnerismo? Creo que nadie. ¿Para dónde? ¿Para ir a un candidato populista de derecha que va a tener en el mejor de los casos 25 diputados y 0 senadores? Si Macri ya vivió lo difícil que es transformar a la Argentina con 86 diputados y 15 senadores, ¿por qué razón se va a someter a un experimento de tratar de transformar a la Argentina de vuelta ahora con 0 senadores? Como con 15 no le funcionó, ¿va a tratar con 0? No hay ninguna posibilidad de aventura, piénsenlo razonablemente. No se puede cambiar ni un feriado en Argentina si ustedes no tienen una fuerza política con dominio parlamentario y con dominio territorial como la que está construyendo Juntos por el Cambio hoy. Seguramente a muchos por ahí no les gusta menos, les están enojados, les gusta más, pero seamos pragmáticos. Piensen cómo van a hacer para cambiar un feriado sin diputados y sin senadores. Martín Tetaz, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín Tetaz. Vamos a entregarle, como es nuestra tradición, nuestro libro del centenario en agradecimiento por su participación y por su disertación. Muchas gracias, amigos. Damos por concluida la reunión, siendo que ya varios de ustedes la han dado por concluida antes. Muchas gracias.